El canal Seguridad y Defensa Estratégica se ha caracterizado por tocar temas de relevancia y de importancia internacional. Y en estos días estamos viviendo una situación bastante complicada que dice relación ya desde hace bastante tiempo con respecto al conflicto árabe-israelí y más que nada el conflicto que inicia en octubre del año pasado con el ataque de Hamas a Israel, la contraofensiva de este mismo, pero también cómo se van involucrando otros países en este conflicto. De este tema y de cómo nos podría afectar el conflicto árabe-israelí a la región de Sudamérica y específicamente a Chile. No nos olvidemos que en el Congreso ya se nombra, en el Congreso norteamericano ya se nombra a Chile y se nombra específicamente a Boric por todo este cuento que ha tenido con Israel y por todo el apoyo que ha dado, ¿cierto?, a una parte involucrada en este conflicto, que nos podría eventualmente provocar algún tipo de problema. Daniel Prieto Vial, conocido analista, consultor, historiador y en realidad conocedor de estas materias, nos va a acompañar hoy día en la noche y nos va a hablar del tema. Así que ustedes ya lo conocen, sin más presentación, vamos a dejar que don Daniel Prieto Vial nos dé a conocer su punto de vista sobre esta situación. Daniel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Don Arturo, qué gusto oírte. ¿Cómo está tu candidatura presidencial? Ahí vamos avanzando ya en la octava región, reuniéndonos con los grupos de trabajo y ya mañana pasado y el subsiguiente vamos a tener bastante actividad. Bueno, hay mucha esperanza de que salga alguien firme como tú, y si no eres tú, alguien firme que sea como tú. Ojalá fueras tú, ojalá fuera alguien como tú. Vamos a ver cómo evolucionan las encuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se da todo esto, Daniel. Pero Oye, cuéntanos, desde tu punto de vista, lo que nos convoca esta noche y por el conocimiento que tú tienes de la situación y del conflicto árabe-israelí, nos gustaría saber realmente eh, lo que pasa en términos generales para que la gente entienda y en términos muy puntuales cómo nos afectaría a nosotros como chilenos. sí, nosotros estamos vinculados indirectamente porque Irán, que dentro del plan del mundo musulmán por tomarse el mundo, y el plan musulmán para tomarse el mundo no lo dirigen los sectores moderados, sino que lo dirigen los sectores extremistas en todo el mundo del Islam. Y dentro de estos grupos extremistas hay una disputa muy antigua entre los chiitas y los sunitas. Y si bien los sunitas son los dominantes en el mundo musulmán, los chiitas han logrado meterse en Iberoamérica, en América Latina, a través de una combinación con Venezuela. Quizás porque Irán y Venezuela se combinaban por el asunto del petróleo, y en cierto modo Irán ahora está ayudando a la industria del petróleo venezolano, y ahí empezaron estos vínculos que finalmente sirvieron a Irán para meterse en América Latina, apoyando al régimen de Chávez y ahora de Maduro, y combinándose con los grupos comunistas, los grupos socialistas del siglo XXI, el Foro Sao Paulo, el Grupo de Puebla, para influir en toda Iberoamérica. Y en esta disputa entre los dos sectores del Islam, los chiitas se están metiendo en América Latina y han dejado afuera a los sunitas. Y esa combinación de los iraníes con la revolución panamericana del socialismo del siglo XXI ha significado que haya una cantidad muy grande, alrededor de, no sé, dicen 54, 55 mil iraníes en Venezuela, hay unos 9 mil iraníes en Bolivia, y desde Bolivia se habrían metido ahora, según los informes del COSENA, según los informes que la inteligencia del Ejército de Chile dio al Consejo de Seguridad Nacional, se habrían metido ya a Chile unos 1.000 iraníes activos que están combinados con 25.000 cubanos y con 54.000 venezolanos, todos bolivarianos, todos del foro, todos combinados indirectamente con este gobierno para imponer el socialismo del siglo XXI también en Chile, como ya lo hicieron en Venezuela, antes en Cuba, después en Nicaragua, ahora en Bolivia, ¿no? Quieren hacer lo mismo en Chile y también están intentando lo mismo en Colombia. Ahora, ¿en qué medida esto está relacionado con lo que está pasando ahora?
Bueno, hemos sabido que Bolivia acaba de comprar en Irán, no sé si acaba, pero hace ya algunos meses, 700 drones de ataque a reacción de largo alcance, drones suicida, a Irán. Y eventualmente estos drones en Bolivia estarían siendo manipulados, manejados por iraníes, por expertos iraníes, que están entrenando a expertos bolivianos en su uso y están creando una infraestructura de ataque con drones. Y si uno piensa que pudiera haber un ataque sobre Chile, por ejemplo, 700 drones podrían destruir nuestras brigadas acorazadas, nuestras fuerzas aéreas en el norte de Chile, a menos que nosotros tuviéramos una capacidad de defendernos de esos drones bolivianos de origen iraní, que tienen largo alcance y que no solo pueden llegar a los distintos puntos del norte de Chile, sino que también pueden penetrar en el mar. Y si hubiera que actuar sobre la escuadra de Chile que estuviera operando en el norte, también esos drones podrían atacar masivamente la escuadra de Chile si está en el área. Entonces es una amenaza terrestre, aérea y también naval desde Bolivia con estos drones. ¿Y cuál es la solución técnica para poder defenderse de estos drones? Bueno, parece que la tenía Israel, pero nosotros hemos pateado la mesa en Chile en nuestros vínculos estratégicos con Israel y este gobierno de Boric se ha puesto en contra de Israel y nos ha roto ese apoyo tecnológico histórico que Israel siempre nos dio para darnos una alta capacidad a nivel iberoamericano de defensa avanzada. Y una etapa que estaba faltando y que a Chile le interesaba mucho conseguir era ver cómo defenderse contra misiles en el norte para defender las brigadas acorazadas en Arica, en Iquique, en Calama, en Antofagasta, y las bases aéreas en Antofagasta, la base aérea en Iquique, las bases de redespliegue de la Fuerza Aérea en el norte, incluso el aeropuerto de Arica, que también se puede usar como redespliegue para la Fuerza Aérea, y otros puntos, ¿no? Esa capacidad de defensa contra los misiles, en este caso boliviano de origen iraní, se daba con este famoso Iron Dome, esta capacidad de estos misiles que tiene Israel, que nosotros estábamos planteando nosotros mismos en el ICAES. Como tú sabes, nosotros estamos en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, y en el ICAES nosotros éramos partidarios de que Chile en algún momento comprara los Iron Domes y para la Armada comprara los Sea Domes. Ahora me dirán, pero ¿por qué los Sea Dome para la Armada si la Armada tiene tantos misiles antiaéreos tan extraordinarios y tan sofisticados? Claro, efectivamente la Armada de Chile tiene los mejores misiles antiaéreos probablemente en el hemisferio sur del planeta Tierra, junto quizás con Australia, y no hay otro país en el hemisferio sur fuera de Australia y Chile que tenga estas capacidades. No las tiene Argentina, no las tiene Uruguay, no las tiene Sudáfrica. En fin, en el hemisferio sur del planeta Tierra no se ven otro país que tenga las capacidades antiaéreas que tenemos nosotros en la escuadra. Pero cuando tú atacas a una escuadra con enjambre de cientos de drones, tú no puedes usar misiles estándar 2, que son misiles extremadamente sofisticados, sumamente caros, de mucho alcance, que tiene Chile y que pueden batir un avión a 160 kilómetros de distancia, un avión moderno, sofisticado. Y esos misiles que son muy caros se usan para derribar un avión que puede estar amenazando a la escuadra. Después hay un segundo nivel que son los misiles Evolved Sparrow Missiles, los ESSM, que son misiles muy modernos que también tienen las fragatas Adelaida. Y esos misiles, que también son muy caros, tienen un alcance de 50 kilómetros. Y si tú tienes un ataque de 3 aviones, o 5 aviones, o 6 aviones, o 10 aviones, tú puedes batir esos 10 aviones con estos misiles a 50 kilómetros de distancia. Pero si tú tienes un ataque de 100 drones contra la escuadra, tú no tienes suficiente capacidad para batir con los misiles antiaéreos de la escuadra esos 100 drones. Claro que tenemos los Interceptor en otro tipo de fragatas, las tipo 23, que son misiles antiaéreos y antimisiles sumamente modernos, pero no son aptos para enfrentarse a drones. Son aptos para atacar una batería de misiles que se te viene encima. Ponte tú 4 o 5 aviones que lancen misiles a largo alcance. Tú puedes interceptar esos misiles con los Interceptor que tenemos en las fragatas tipo 23. Pero si son cientos de drones, es mucho más difícil, primero porque se satura el sistema por exceso de amenaza, y segundo porque son demasiado caros los Interceptors para enfrentar drones que son muchísimo más baratos, pero también muy efectivos. Entonces ahí hay una situación nueva, unas tecnologías nuevas, que nos obligarían a nosotros, para parchar esa capacidad antiaérea de la escuadra,
de tener este sistema que se llama Sea Dome. El Sea Dome es la versión naval del Iron Dome y que los israelíes han estado probando en los últimos años en la Armada y que ahora tienen operativo en forma estándar. Y Chile está muy interesado en los Sea Domes porque son misiles muy baratos que te dan una gran cobertura para enfrentar masas, enjambres de drones que pudieran atacar la escuadra. Eso mismo se da en tierra, en la base aérea y en las bases del ejército. Daniel, nos gustaría saber, por ejemplo, de acuerdo a lo que tú estás hablando de la capacidad de ataque que tiene Israel y además de eso, la capacidad de defensa. Vemos que el presidente Milei es un aliado, pero tremendamente fuerte de Israel. Vemos que Bolivia está aliada con Israel. Y vemos como el presidente Boric ha hecho desaires al gobierno israelí. Nosotros tenemos armamento, como bien dices tú, tanto en la Armada como en el Ejército, que utiliza material bélico de Israel y tecnología israelita. Bajo esa situación, nosotros estaríamos en desventaja de acuerdo a las decisiones que ha tomado Gabriel Boric de dejar fuera a Israel de la FIDAE y a dejar fuera, ¿cierto?, de una serie de otras situaciones. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a eso, mi estimado Daniel? Claro, y a eso habría que agregar además todo el sistema de satélites, ¿no? De Así es. observación y los satélites de reconocimiento y los satélites de comunicaciones que pudiera haber en el futuro cercano, tanto los comprados y la combinación que nosotros tenemos de alta tecnología satelital con Israel, como estos satélites que estamos fabricando en Chile de forma gradual y creciente, y otras etapas que vienen de la evolución del programa espacial chileno, tanto para la cuestión económica como de observación y también la parte de defensa. Israel es muy importante en esa área, nosotros como que nos frenamos en la medida que nos distanciamos de Israel o rompemos con Israel con gobiernos como este. Por eso que es muy importante tratar de retomar el vínculo con Israel, porque Israel nos da las soluciones. Tú me decías ahí que Bolivia tiene algún vínculo con Israel. No, Bolivia tiene el vínculo con Irán. Efectivamente, Argentina tiene el vínculo con Israel ahora, sobre todo con el gobierno Milei, en forma creciente. Y nosotros no nos gustaría perder ese vínculo con Israel, porque nos parece muy bien que Israel tenga vínculos con Argentina, pero nos parece muy mal romper nosotros el vínculo con Israel, porque al final del día Israel tiene intereses tanto en el Atlántico como en el Pacífico, en cuestiones de mercado para sus productos de defensa. Y para nosotros es muy importante no perder ese vínculo. Nosotros le dice, bueno, ¿por qué no desarrollamos nosotros sistemas de misiles, antimisiles y antiaéreos en Chile? Podríamos hacerlo, nos tomaría mucho tiempo, quizá unos 10 años, habría que invertir muchísima plata, y quizás en 10 años llegáramos a tener unas capacidades parecidas a las que tiene Israel hoy día. Pero si lo lográramos, y si nunca fallaran los financiamientos para persistir en este esfuerzo, quizás en 10 años más, cuando ya lo lográramos, van a haber otras tecnologías mucho más avanzadas, y nosotros igual vamos a quedar desfasados, aunque lográramos conseguir lo que hoy día tiene Israel hecho en Chile en 10 años más. Por eso que siempre es bueno ir con las últimas tecnologías y por eso conviene comprarlas, independiente que si nosotros compramos estas tecnologías en Israel, pudiéramos paralelamente desarrollar capacidades propias en forma creciente para ir creando gradualmente en el tiempo cierta autonomía tecnológica, cierta independencia estratégica y eso nos da cierta seguridad, porque cuando uno depende de proveedores extranjeros, depende también de cierta inseguridad, dependencia, ¿no? Como lo dice la palabra. Así que yo soy de la teoría que deberíamos tratar de comprar los Iron Dome y los Sea Dome para la Armada y paralelamente desarrollar tecnologías a ver si algún día podemos ir reemplazando todas estas tecnologías avanzadas por capacidades propias chilenas. Y en Chile hay una enorme cantidad de capacidades que se pueden desarrollar si es que hay voluntad política, si hay que financiamiento y si hay persistencia en el tiempo. Ahora, esta vinculación de Irán con América Latina, con la extrema izquierda, es muy preocupante porque nos mete en una ecuación mundial que nos involucra directamente en esta guerra mundial, ¿no? Para nosotros es una guerra ideológica interna entre el mundo libre, el mundo de la democracia, el mundo de la economía de mercado y el mundo del Foro de Sao Paulo, el Grupo Puebla, el movimiento bolivariano,
el progresismo, en fin, y todas estas ideologías extrañas, LGBTI, promoción del lesbianismo, promoción del homosexualismo, promoción del aborto, destrucción de la familia, todo lo que está involucrando ese aspecto del progresismo aliado con el comunismo y ahora aliado con el Islam chiita, no el Islam sunita. Entonces, de cierto modo, esto nos vincula al problema que tiene Israel con Irán. Nosotros éramos aliados de Israel y, de cierto modo, rivales de Irán en la medida que Irán está con el comunismo en América Latina y está con la revolución anti-países, anti-familia, anti-cristianismo, en fin. Ahora, en el Medio Oriente, este conflicto que tiene Israel con Irán no solo involucra a esos dos países, sino que involucró también a los hutíes. Una parte del ataque a los drones que vino hacia Israel por orden de Irán vino por el Mar Rojo, no sobre Arabia Saudita, porque Arabia Saudita había derribado los drones que iban pasando, sino que sobre el Mar Rojo. Y eso involucró a los buques que hay occidentales en el Mar Rojo actualmente, que están protegiendo el tránsito marítimo, y los buques ingleses, norteamericanos, franceses, botaron varios de estos drones que iban avanzando gradualmente desde Yemen hacia Israel, entrando por Aqaba, ¿no? Por esa parte del mar, fuera del área de Arabia Saudita, porque ellos también temían que Arabia Saudita se los derribara. Y también, además de involucrar a Yemen e involucrar a Arabia Saudita, que hubiera parado esos drones, involucra también a Egipto, porque Egipto se ve muy beneficiado con el flujo marítimo por el Mar Rojo, que después pasa por el Canal de Suez, y se ve muy perjudicada a Egipto si ese flujo se detiene, porque a Egipto se le paga mucho dinero por el derecho a paso de todo este comercio inmenso mundial que circula por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez y de ahí hacia el Mediterráneo, y viceversa, ¿no? Entonces, Egipto está involucrado indirectamente. Ellos estarían en contra de Yemen, estarían en contra de Irán. Además, ellos son de mayoría sunita, a pesar de que el gobierno egipcio es laico, pero no quieren que se interrumpa por los hutíes este comercio por esa área. Y por eso que hay un esfuerzo ahora de tratar de influir en Sudán, que está más al sur de Egipto y que también está frente al Mar Rojo, porque Sudán también puede involucrarse con Irán o en contra de Irán. Y ahí hay una disputa dentro de Sudán sobre a qué lado se va a ir, ¿no? Por lo tanto, todas estas cosas se relacionan y se correlacionan. Lo mismo Jordania. Jordania es un país musulmán, pero es sunita, no es chiita, y él estuvo derribando drones, misiles crucero y misiles balísticos que pasaron sobre el espacio aéreo de Jordania. Y en el caso de los chiitas iraníes, ellos están influyendo en un 60% de la población de Irak. En algún momento se está pensando por parte iraní de si ellos se van a tomar Irak, si se van a tomar el 60% de Irak, porque el 60% de Irak quiere vincularse a Irán, porque son chiitas, y se sienten muy amenazados por los sunitas dentro de Irak. En este país que es Irak, que fue artificialmente creado por allá por la Primera Guerra Mundial, con estos personajes como Picot, Sykes, no sé, que hicieron estos mapas inmediatamente después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Entonces, ellos se sienten más necesitados de revincularse de forma natural a lo que realmente son. Y hay un porcentaje muy grande de Irak que está muy vinculado a Irán, porque son chiitas. Y lo mismo ocurre en Siria. En cierto modo, Irán ayudó al régimen de Bashar al-Assad y de Siria a salvarse del Estado Islámico, en combinación con Rusia. Entonces, hay un vínculo de Siria muy importante con Irán y ellos han estado financiando en el Líbano al Hezbollah o Hezbollah, como le dicen, y también a Hamas en la franja de Gaza. Entonces, no solo está involucrado Israel e Irán, sino que está involucrado Irak, está involucrado Siria, está involucrado el Líbano, está involucrado Jordania porque intercepta los misiles que van pasando, está involucrado Arabia Saudita porque intercepta misiles que van pasando, está involucrado Sudán porque Egipto quiere ejercer una influencia sobre Sudán para que no se involucre a favor de Irán en este apoyo a los hutíes que interceptan buques que van navegando por el Mar Rojo y después de ahí al Canal de Suez. Entonces está todo relacionado y correlacionado. Y esto está relacionado además con Rusia, porque originalmente fue Rusia el que le pidió a Irán
abrir estos frentes para presionar a la OTAN a desviar recursos hacia el Mar Rojo o hacia, frente al Líbano, hacia el este del Mediterráneo, y para bajar la presión de la OTAN y de su flota en el Mar Negro o en el Mar Báltico o en el Mar del Norte, al norte de Noruega. Y abrirle otro frente. Lo mismo le pidió a Corea del Norte, que le abriera otro frente en Corea del Norte frente a Corea del Sur, y Corea del Norte ha estado lanzando misiles sobre Japón para crear una presión ahí y abrir otro frente. Entonces esto, a pesar de que son una serie de intereses locales que se van sumando, todo está relacionado con una especie de montaje gradual y creciente de un conflicto mundial, que por ahora está desarrollándose en cámara lenta. Ahora lo que viene en este futuro inmediato, en las próximas horas, o quizás en 24 horas más, va a ser el ataque de respuesta de Israel a Irán. Y vamos a ver cómo va a ser ese ataque, de qué naturaleza, de qué característica. Así que todo esto está en evolución y está extremadamente interesante, pero Chile se ve involucrado. Chile se ve involucrado en la medida que los iraníes están en Bolivia, están con estos drones que son una amenaza para Chile, y esos drones tienen la potencialidad de destruir toda nuestra infraestructura militar en el norte de Chile, si es que no tenemos las capacidades antidrones y antimisiles para frenarlo. Y las tecnologías para frenar eso eran justamente de origen israelí. Pero este gobierno de Boric pateó la mesa, rompió los vínculos estratégicos con Israel y nos está alejando de la posibilidad de encontrar la solución estratégica para poder defendernos de esos drones bolivianos. Bueno, voy a rectificar ahí, estimados amigos, porque dije Javier Milei y su acercamiento con Israel y dije Bolivia, pero Israel en realidad no está involucrado, realmente Irán es el que está por el lado de Bolivia. Pero también esto, Daniel, trae sus consecuencias económicas. Cuando hay un problema de economía a nivel mundial, siempre se crean de una u otra manera conflictos bélicos para mover, ¿cierto?, lo que es toda la parte económica, valga la redundancia. ¿Será que lo que vimos con Ucrania y Rusia no logró su objetivo o lo logró a medias? Y ahora tenemos esta situación, pero vamos a responder medianamente sin causar mayor daño, toda vez de que tenemos que quedar bien con la comunidad. Porque anunciar casi 48 horas antes que iba a haber un ataque de tal magnitud no es común. Hay algo que a mí en realidad no me calza en este ataque de Irán hacia Israel, y ahora todo el mundo espera la contraofensiva. No nos olvidemos lo que pasó en Franja de Gaza. Franja de Gaza, ¿cierto? Para los que no están al tanto, en octubre del año pasado fue atacado, ¿cierto?, Israel a través de una debilidad, entre comillas, de la frontera, que yo la tengo clarísima que eso fue provocado artificialmente, y atacan, ¿cierto?, muriendo 1.200 personas, entre ellos israelitas y extranjeros también. Pero la contraofensiva nos trae una muerte de 32.000 personas por el lado de los palestinos. Sin embargo, nadie dice nada en eso. Lloran los 1.200, pero nadie llora los 32.000. Entonces, lo que nos parece un poco extraño, para que seamos justos en lo que está pasando, independientemente de cómo haya sido, ¿cierto?, el ataque inicial. Ahora, ¿no será de que Israel ataca la embajada de Irán en Siria, matando a 7 de los comandantes en realidad importantes de Irán? Que no iba a haber una contraofensiva. Bueno, Irán da una contraofensiva, pero que no, a mí en realidad me llamó la atención cómo se hizo. Pero ahora todo el mundo está esperando que Israel reaccione. ¿No será como muchos, dijo yo, cuando ya los Estados Unidos dijo que nos iba a involucrar y varios otros países también? Porque hay algo, en realidad hay algo que no me cuadra a mí, Daniel. ¿Cuál es tu apreciación? Sí, es interesante todas esas dudas, ¿no? Lo que pasa es que para Israel la idea de imponerse en la Franja de Gaza contra Hamas es una cuestión existencial, de supervivencia. Hamas es chiita, hay otros musulmanes, por ejemplo, en la Cisjordania,
que son más bien de la línea sunita, y también en Cisjordania hay muchos cristianos palestinos. Y hay una gran diferencia entre los palestinos apoyados por Hamas con influencia chiita y los palestinos vinculados al movimiento sunita, que está más bien vinculado a Arabia Saudita, y los cristianos, que en cierto modo también se sienten amenazados dentro de Palestina por los propios musulmanes palestinos. Siempre ha habido un conflicto ahí. De hecho, por ejemplo, en Belén, a propósito del cristianismo y de Cristo, en una época el 80% de la gente que vivía en Belén, Betlehem, como le dicen ellos, o Belén, eran cristianos. Y hoy día ha habido tanta presión sobre los cristianos para sacarlos de ahí, que hoy día el 80% de la gente que vive en Belén es musulmana y solamente un 20% son cristianos, dentro del mundo palestino me refiero. Entonces, también hay unos intereses cruzados dentro del mundo palestino que son distintos, y jamás es distinto a lo que es la OLP o toda la línea que evolucionó dentro de la Cisjordania. Y hay muchos palestinos que están en Jordania, hasta el punto de que en un momento dado Jordania llegó a tener un 60% de su población palestina. Y se pensó que Jordania en la práctica era un Estado palestino, porque la mayoría era palestina, hasta que se produjo el famoso Septiembre Negro, que fue ese conflicto entre la PLO y el régimen hashemita del rey de Jordania, y eso produjo que los palestinos extremistas, sunitas, se fueran, muchos de ellos se fueron al Líbano, otros se fueron a Siria, y se disminuyó el porcentaje de población palestina dentro de Jordania. Pero hoy día todavía hay un 25% de población palestina dentro de Jordania, pero son los palestinos moderados. Hay muchos cristianos y muchos sunitas que no son chiitas, moderados, vinculados al régimen, con un régimen de Jordania, con el rey, que ha terminado siendo aliado de Occidente y en cierto modo indirectamente aliado de Israel, aunque parezca una contradicción, porque ellos en otra época fueron enemigos de Israel, pero por ahora los jordanos están siendo aliados o están apoyando los intereses de Israel, según ellos, porque lo que quieren es paz de frontera y no quieren más conflictividad. Y en cierto modo porque ellos creen que le da una alternativa a los palestinos, hasta el punto que si los palestinos se sintieran muy acosados, se pueden ir a Jordania y pueden hacer de Jordania su país. Fíjate que la bandera de Jordania es prácticamente la misma bandera de los palestinos, excepto que tiene una estrellita, hay una diferencia ahí. ¿Por qué? Porque Jordania es un estado esencialmente palestino, y la Cisjordania y la Jordania es lo mismo. Son los jordanos en ambos lados, que en su gran mayoría eran palestinos, y en el caso de Jordania se fundó por una serie de beduinos que circulaban en el desierto, ¿no? Pero muy vinculado a los palestinos sunitas, no chiitas. Y en el caso de Hamas, que los empujó hasta el extremismo, en el caso de Hezbollah en el Líbano, en el caso de Hamas en Gaza, para los judíos, para los israelíes, el hecho de imponerse en Gaza es una cuestión de supervivencia. Por eso están dispuestos a llegar a tantos extremos. A nosotros nos parecen extremos quizás inaceptables, pero para los israelíes es una cuestión de supervivencia. Y no creas que a los egipcios les gustan mucho los palestinos de Hamas y los palestinos de la Franja de Gaza, porque ni siquiera los aceptan dentro de Egipto, que está ahí al lado, y un territorio inmenso que está en el Sinaí. Egipto podría tener un acogimiento de una cantidad gigantesca de palestinos de origen de Gaza en esa zona y alimentarlos y hacerlos sobrevivir. No, Egipto cierra su frontera y es muy duro con los palestinos por la actitud que han tomado los palestinos, que es una actitud muy rebelde, muy destructiva, muy poco constructiva, muy poco dispuesta a los entendimientos. Y por eso que los egipcios tratan de poner paños fríos con ellos y los marginan, ¿no? Así que dentro del mundo musulmán hay muchos intereses contradictorios entre ellos, y una parte muy significativa es esta lucha global entre el chiismo y el sunismo. Y en el caso de América Latina, te vuelvo a repetir, es el chiismo el que se impone, vinculado a Irán, y un Irán que se ha relacionado con la extrema izquierda iberoamericana, con el comunismo, con el socialismo del siglo XXI, con el Foro Sao Paulo, con el Grupo Puebla, con el progresismo, que es una contradicción, porque el tradicionalismo islámico es muy contrario al progresismo, pero todos estos guardias revolucionarios iraníes se van a Venezuela a apoyar la revolución.
y se van a Bolivia a apoyar la revolución y se involucran en Chile los iraníes, junto con los cubanos y junto con los venezolanos bolivarianos, para apoyar una eventual revolución en Chile también, apoyados indirectamente, aunque aparentemente no lo dicen, por el gobierno de Boric, ¿no? Que es parte de un comunismo panamericano. Claro que sí, no hay que olvidarse efectivamente lo que decías tú, mi estimado Daniel, lo que dice relación con Jordania. Efectivamente, Jordania ahora es un aliado de los norteamericanos también, toda vez que permanentemente estamos teniendo reuniones en Washington, D.C. con la gente de Jordania y específicamente yo recuerdo hace su par de años atrás, cuando vino la reina Nur, y estuvimos en Washington precisamente en unas cenas que se prepararon en su honor y que andaba recolectando dinero para los movimientos de fundaciones que tienen ellos, al igual que en Chile, pero con la única diferencia que llegan a buen puerto en realidad. Así que, pero es interesante, interesante lo que está ocurriendo a nivel internacional en ese contexto. Ahora, como dices tú, es un asunto de supervivencia, pero ahí hay una situación bastante complicada, toda vez de que hay, desde mi punto de vista, una franja, una zona de terreno específica que fue entregada a Israel y que en el fondo ha estado siendo movida esa frontera en beneficio de Israel propiamente tal, pero con también las consecuencias que hemos visto de una cantidad de muertos y una cantidad tremenda de sufrimiento y dolor en esa zona, y que no solamente es ahí, sino que nos involucra a todos nosotros. Este conflicto que tú bien describías, Daniel, con respecto a el Mar Rojo, ¿cierto? Y el canal famoso arriba de Suez, donde pasan muchos buques. De hecho, hubo un conflicto recién hace un par de días atrás, donde se paralizaron un par de buques ahí, donde se acorta el camino para llevar los containers con elementos desde Asia hacia Europa, y también se transporta petróleo, se transporta gas. De alguna manera, la parte económica ¿afectará a Chile? ¿Habrán alzas de precios mayores en los combustibles? ¿Alguna cosa de eso irá a repercutir en Chile por el conflicto árabe-israelí? Yo creo que sí, influye el factor geopolítico de estas crisis y de estos conflictos. De hecho, se ha sabido que una cantidad enorme de barcos mercantes que iban a pasar por ahora por el mar de Adén, de ahí cruzando Djibouti, entrando al Mar Rojo y el canal de Suez para llegar al Mediterráneo y viceversa, no están pasando por el Mar Rojo, están dando la vuelta por Sudáfrica, por el Cabo Buena Esperanza, que es enormemente más largo y enormemente más caro y que tiene un efecto económico muy negativo, pero los seguros navieros internacionales le han exigido a los buques no meterse al Mar Rojo en este momento, porque hay un conflicto en desarrollo. No solo el ataque de hace 2 días contra Israel, sino que el ataque que viene ahora a Israel de vuelta, ¿no? Que puede ser hoy día o puede ser mañana, puede ser unas pocas horas más. Entonces el conflicto está en desarrollo, es una oleada para acá, otra oleada para allá, y después vamos a ver cómo esto se va multiplicando. Y los países tienen capacidades limitadas, no pueden ir a una guerra total porque no tienen capacidades económicas para una guerra total, ni Irán ni Israel, porque hay que pensar que Israel no solo está en el frente con Irán, sino que está en Hamas, en la franja de Gaza, una guerra muy intensa, muy complicada, muy difícil, muy dramática, como tú bien señalas, pero también Israel está en un conflicto muy importante con Siria y con el Líbano, y en cierto modo también con los hutíes por el Mar Rojo. Entonces, Israel tiene que tener mucho cuidado de no involucrarse más allá de sus capacidades, que al final del día, aunque son muy grandes las capacidades israelíes, al final siempre son limitadas. Lo mismo le pasa a Irán, porque Irán en cierto modo está en un conflicto permanente con Arabia Saudita, está en un conflicto permanente con Estados Unidos, y está en un conflicto permanente con, en cierto modo, los embargos mundiales por su programa nuclear. Entonces, hay capacidades limitadas también de Irán, a pesar de que China ha ido a rescatar Irán a cambio de petróleo, ¿no? Llegaron a acuerdos los chinos con los iraníes
de darle como 200.000 millones de dólares en los próximos años, a cambio de garantizarle una fuente de petróleo a China, porque China está siempre muy preocupada de qué tan seguro puede ser el abastecimiento que pudiera venir del Golfo, del lado de Arabia Saudita y los países del sur del Golfo. Entonces busca como alternativa siempre el abastecimiento chino desde Irán. Y en cierto modo de Qatar, porque Qatar se estaba aliando con Irán, a pesar de que hay una base norteamericana en Qatar, y eso ha sido muy contradictorio porque Qatar está cada vez más vinculado a Irán, cada vez más en contra de Arabia Saudita, y sin embargo con una base norteamericana entre medio. Y Estados Unidos está pensando seriamente de irse de Qatar por la desconfianza creciente que se le está produciendo a Estados Unidos también con el régimen. Así que nosotros lo único que hacemos en el ICAES, en este Centro de Estudio Estratégico, es analizar estas cosas, evaluarlas, ver qué va a pasar ahora con la oleada de ataque israelí y ver cómo influye, cómo afecta el conflicto mundial, la parte económica, como tú muy bien dices, y cómo afecta a los intereses de Chile al final, en la medida que ellos están vinculados con Venezuela, con Bolivia, con Cuba, y que están metidos en la revolución yo diría antichilena, ¿no? Procomunista en América Latina. Sí, es complicado. Mira, tú nombraste Qatar. Qatar es un país bien interesante. Yo pasé por ahí también. Tuve un problema inclusive en Qatar con la policía porque no nos entendíamos. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero en realidad, aquí lo que decías tú, Daniel, con respecto a la parte económica, que nos podemos ver afectados tremendamente, ¿tú crees que los grupos que están llegando a Chile, que existe el antecedente de que estarían operando en el interior del país, grupos a lo mejor de tendencia islamista y del Hezbollah necesariamente, lo que estamos hablando, podrían eventualmente causar daño en Chile? Mira que yo lo estoy viendo desde el año más o menos 2000 en Chile, antes que yo viaje a Estados Unidos. Ya habíamos visto una proliferación de personal del Medio Oriente y que se está fortaleciendo en Chile. Y de hecho tienen sus mezquitas, ¿cierto?, donde se reúnen, sin desmerecer que con actividades religiosas propias del culto o de la religión musulmana, pero también se detectaron ya a fines del 99 y a principios del 2000, hasta donde a mí me tocó estar en Chile hasta el 2006, la llegada de algunos musulmanes radicales al país. ¿Tú crees que en un momento determinado podría afectar eso? ¿Eso podría estar controlado? Independiente de lo que yo creo que no, por la falta de inteligencia, pero ¿cómo tú ves esa situación? Y cada vez estamos viendo, al igual que en Estados Unidos, que están ingresando, ¿cierto?, sin documentación y a través de la frontera, indocumentadamente, vuelvo a repetir, personal del Medio Oriente, pero en Chile igual hemos estado viendo que no solamente personal de Centroamérica o personal, ¿cierto?, República Dominicana, venezolanos y colombianos y de otros países, sino que también del Medio Oriente. O sea, es algo que no habíamos visto, porque generalmente lo que llegaron del Medio Oriente, en su gran cantidad, hace muchos años atrás, llegaron con pasaporte turco por todo el problema que había, pero ahora estamos viendo que han ingresado ilegales igual. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, hubo un cierto movimiento pequeño, gradual y creciente de sunitas, que no alcanzó a influir tanto como lo que podrían estar influyendo ahora los chiitas, con este vínculo con la extrema izquierda iberoamericana, que es un fenómeno distinto y nuevo. Y ellos sí están combinados con una revolución panamericana. En cambio, los sunitas era una tímida introducción del Islam global, porque la gran mayoría del Islam es sunita. Los chiitas son una minoría, pero la minoría chiita es la más extremista y es la que ha adoptado esta política más antioccidental, con un Irán que está buscando la bomba atómica y las bombas termonucleares en el futuro, con misiles cada vez en mayor cantidad y drones y misiles cruceros, misiles balísticos y drones cada vez más sofisticados. Entonces, la capacidad de Irán dentro del mundo islámico es de una tecnología extraordinaria que no se ve en Arabia Saudita, se ve en cierto modo en Pakistán, pero no en la misma escala. Porque si bien Pakistán tiene armas nucleares y ha desarrollado misilística importante,
no en las cantidades que las ha desarrollado Irán. Entonces Irán ha adquirido un liderazgo misilístico en el mundo musulmán que en cierto modo está vinculado con Pakistán y también está vinculado con Corea del Norte, porque son tecnologías muy parecidas de todos estos misiles. Pero a diferencia de Corea del Norte y a diferencia de Pakistán, Irán lo ha desarrollado de forma muy masiva. La cantidad de misiles que tienen escondidos bajo tierra los iraníes es una cantidad inmensa, muy superior a las cantidades que tiene Pakistán o incluso Corea del Norte, a pesar de que Corea del Norte está desarrollando misiles de gran alcance, ¿no? De alcance intermedio, alcance intercontinental, con misiles de 2 etapas y 3 etapas, incluso pretenden tratar de amenazar a Estados Unidos, pero por lo menos las bases del este de Asia de Estados Unidos, desde Corea del Norte. Pero en el caso de Irán, ellos se concentran en dominar en forma regional con su misilística los teatros de operaciones y específicamente en contra de Israel y con sistemas de armas que en este caso las está exportando al movimiento revolucionario del socialismo siglo XXI dentro de América Latina, con Venezuela, Cuba, Bolivia, y amenazando a Chile, porque esas capacidades militares que va a ir adquiriendo Bolivia con estos drones de ataque pueden amenazar la infraestructura de defensa de Chile del norte, a menos que tengamos Iron Domes o Sea Domes en la Armada para poder contrarrestar estas masas de enjambres de drones que pudieran atacar nuestras bases o nuestra escuadra. Como te repetía en delante, nosotros tenemos gran capacidad de misiles antiaéreos de mediano y largo alcance en la escuadra, muy moderno, pero cuando tú tienes un ataque masivo de enjambres de drones, tú necesitas sistemas de arma antiaéreos distintos. En este caso, los Sea-Dome y también incluso cañones tipo 35 milímetros antiaéreos con munición AHEAD, que son muy adecuados para ir destruyendo uno detrás de otro todos los drones que se te vienen encima. Chile no tiene esos sistemas, los vamos a tener que adquirir, ¿no? Un sistema como el Millennium, que es una versión moderna del cañón Oerlikon Contraves de 35 milímetros con munición AHEAD, que es especialmente apta para enfrentar ataques masivos de drones contra la escuadra, porque la escuadra no puede lanzar sus misiles sofisticados, no los puede gastar en eso. Son demasiado caros, demasiado importantes, demasiado sofisticados para ataques de muy larga distancia, y tú no los puedes perder esos misiles tan sofisticados en cientos de drones que se te vienen encima en un momento dado. Entonces, los sistemas de armas son distintos, pero para parchar esa capacidad anti-drones de la escuadra o de las bases aéreas, las bases del ejército, las bases aéreas, tú necesitas estas tecnologías que el liderazgo lo ha adquirido Israel, hasta el punto que los mismos europeos que tienen todo tipo de sofisticaciones tecnológicas están pensando comprar Iron Domes en Israel y Estados Unidos está pensando comprar Iron Domes en Israel y en general los países más avanzados, pensando ahora en la evolución del conflicto con Rusia, están pensando en comprar estas tecnologías en Israel porque ni Alemania ni los países más sofisticados de Europa las tienen o tienen versiones muy caras para lo mismo. Y, entonces es mucho más eficiente el sistema Iron Dome. Ahora es cierto que los europeos en el tiempo pueden llegar a desarrollar capacidades parecidas, pero les puede tomar 5, 7, 8 años desarrollarlas y Israel ya las tiene. Entonces, como la cosa viene ahora y la amenaza rusa por la guerra de Ucrania para Europa es ahora, entonces la prioridad es que Israel no solo fabrique gran cantidad de misiles Iron Dome para defenderse a sí mismo, sino que más allá de esa, muchas otras plantas de producción para además exportar a Europa o a Estados Unidos o a un país como Chile, porque Chile podría resolver su defensa anti-drones y antimisil con sistema Iron Dome para las bases terrestres o Sea Dome para la escuadra. Ahora, Daniel, en realidad, con respecto a lo que tú hablabas de la capacidad armamentística y la tecnología que existen en el Medio Oriente, tenemos claro de que Irán es un país que va muy adelantado en la tecnología electrónica del control de drones. De hecho, se han probado drones, ¿cierto?, en el conflicto, efectivamente, Ucrania e Israel. Pero también ha aparecido un actor más en el escenario, que es Turquía. Turquía había pasado como bien desapercibido y hemos visto cómo armamento turco ha estado interviniendo también en los conflictos, en los últimos conflictos. De hecho, en Estados Unidos, una gran cantidad de armamento turco
ha llegado a todas las armerías de los diferentes estados del país. Nosotros hicimos un chequeo hace unos 3 meses, donde nos dimos cuenta de que efectivamente había una introducción de material bélico por ese lado. Pero por otro lado, lo que tú hablabas también de la capacidad que reduce a Chile en cuanto a lo que es la capacidad satelital, cuando se deja, ¿cierto?, de lado el que participe Israel en muchas de las actividades en Chile. Aparece también otro integrante interesante que ha aumentado sus capacidades y todos están mirando, ¿cierto?, con bastante expectación, podría decirse así, que es India. India ha ido avanzando calladito, ¿cierto? No se ha involucrado en nada, o India también, de pronto, sin que lo sepamos, ha tenido algún tipo de participación en alguno de estos conflictos, o sigue avanzando calladamente con lo que es su tecnología aeroespacial. Sigue avanzando calladamente su tecnología aeroespacial y ha logrado enormes logros, pero le falta mucho a India. El que está muchísimo más avanzado es China. India tiene una voluntad de avanzar en la evolución de las altas tecnologías en defensa, en todo tipo de cosas relacionadas con el ejército, con la marina, con la fuerza aérea, incluso con todo el programa espacial indio, que el programa espacial indio es muy sofisticado, muy complejo, muy grande, submarino, en fin, pero los indios todavía dependen de muchas tecnologías extranjeras. Ellos con ingeniería reversa van a ir desarrollando sus propias capacidades en el futuro, un poco como lo hizo China hace 20 años atrás, 25 años atrás, hasta que ya China empieza a agarrar vuelo con sus propias tecnologías después de haber copiado mucho en Occidente. Y la India está en esa etapa, pero muy desfasada. Así que yo creo que todavía la India no es un país que tenga tecnologías maduras, a pesar de que hay muchas tecnologías interesantes, pero no maduras como por ejemplo las tiene Turquía. Turquía está más avanzada que la India en tecnologías de punta, tiene menos, es un país más chico, tiene menos magnitudes, pero tiene un programa de 50.000 millones de dólares de investigación y desarrollo en defensa, que tiene un efecto secundario para la industria civil también, ¿no? Porque produce un efecto multiplicador de las capacidades tecnológicas e industriales para todo orden de cosas, incluso en el mundo económico y civil. Pero partiendo de la defensa, porque hay una voluntad muy grande en Turquía de ser una potencia militar, con un plan geopolítico turco que quiere en cierto modo influir en el centro de Asia, porque los países del centro de Asia son turcómanos, ¿no? Está, no sé, Kazajstán, Kirguistán, eh, eh, a ver, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, eh, Uzbekistán y por supuesto Turkmenistán, que su nombre lo dice, Turkmenistán y Kazajstán, que son todos estados muy grandes. Kazajstán es tan grande como toda Europa en superficie, ¿no? Y un país riquísimo por su petróleo, por su gas. Estos países eran turcómanos, de hecho el mundo turco viene de ese mundo en la historia, hace miles de años atrás, cuando llegan a tomarse la península de Anatolia y forman el Imperio Turco, el Imperio Otomano, cuando cae Constantinopla, el Imperio Romano de Oriente, los turcos vienen de ahí. Entonces ellos quieren revincularse con esos países, y entre medio hay un país que se llama Azerbaiyán, ¿no?, que está entre medio y que está en conflicto con Armenia, con Nagorno-Karabaj, al norte está Georgia. Bueno, ese Azerbaiyán es un puente a través del Cáucaso, después saltándose el Cáucaso para llegar a los países del centro de Asia, que son turcómanos en su origen remoto. O sea, hay todo un interés geopolítico de Turquía de influir hacia allá y, de cierto modo, también reinfluir en el antiguo imperio turco que se había formado en torno al Mediterráneo, hacia lo que después fue Yugoslavia, en el Adriático, e incluso Egipto, Líbano, Túnez, que fue parte del imperio turco en otra época, y el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, y una parte importante de Arabia Saudita, que también fue parte del imperio turco en otra época. Y por supuesto en Irak y en Siria, y tiene este problema en la frontera con Siria, con los, ¿cómo se llama este pueblo? De repente me falla la memoria. Entonces los turcos están ahí en un interés propio, a pesar de que todavía están vinculados a la OTAN y todavía siguen siendo aliados de la OTAN, en cierto modo ven una amenaza
para ellos del mundo ruso, pero no sé si están tan cerca de Europa y de la OTAN, porque al final del día los turcos son musulmanes, no son cristianos, no son parte de la civilización occidental. A pesar de que están muy vinculados a la civilización occidental, no son parte de la civilización occidental. Pero tampoco se sienten muy vinculados a Irán o incluso a los sunitas del Medio Oriente, árabes, ¿no? Porque los turcos son distintos a los árabes, y los turcos son distintos a los persas, y los turcos son distintos a la gente del Magreb, que está en el norte de África. Son razas distintas, pero todos musulmanes, y en este caso sunitas, frente a un mundo extremista, chiita, que está presidido por Irán. Claro que sí, complicado todo el problema árabe-israelí en realidad y bueno, vamos nosotros a estar ahí siempre en la encrucijada. ¿Qué van a hacer nuestros vecinos con respecto a una u otra potencia? En este caso, Bolivia con su unión con Irán y Argentina con su unión con Israel, y nosotros que estamos quedando fuera del partido por unas malas decisiones tomadas por el gobierno de Gabriel Boric. Es de esperar que esta situación se pueda mejorar. En todo caso, en un gobierno de recuperación nacional, Daniel, las cosas vuelven a su normalidad, tenlo por seguro, porque así tiene que ser. Y Chile tiene que volver a ser el país poderoso y que estaba a la vanguardia de la defensa y con la fuerza, una de las Fuerzas Armadas, ¿cierto?, dentro de las más poderosas de Latinoamérica, respetada por eso también. Así que la gente tiene que tener claro que a pesar de todo esto que está ocurriendo a nivel internacional, hay muchas cosas que están ocurriendo, pero que podrían eventualmente cambiarse en un gobierno de recuperación nacional. Tremenda análisis, Daniel, tremenda exposición. Eh, ¿Cuáles serían tus palabras finales para despedir el programa? Ya vamos a llevar una hora, se pasó volando el tiempo, íbamos a hablar 40 minutos, 35, 40 minutos, pero siempre es muy grato escuchar, ¿cierto?, esta gama de conocimientos que tú tienes, Daniel Prieto Vial. Eh, ¿Qué crees tú o qué le podrías tú decir a la población? La población se pone nerviosa en realidad, o sea, nos afectará, podríamos ser parte de este conflicto. ¿Habrá una tercera guerra mundial? ¿Comenzó la tercera guerra mundial con esto de el ataque de Irán hacia Israel? ¿Recuerdas cuando fue la tormenta del desierto que también se anunció, se anunció, se anunció? Y después estaban todos como en el cine mirando cómo se llevó adelante toda esta invasión con los bombardeos que fueron transmitidos en vivo. ¿Estamos a puerta de una tercera guerra mundial? ¿Esto nos va a llevar a ese escenario o se va a controlar diplomáticamente todo esto porque no le conviene a la humanidad? ¿Qué es lo que piensas tú, mi estimado Daniel? Yo creo que se está desarrollando una guerra mundial en cámara lenta. No se ha desatado una guerra total, directa, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, pero indirecta a través de Ucrania, ¿no? Y en este caso se ha escalado porque nunca se había dado un ataque entre Irán y Israel directo. Siempre se habían hecho guerras indirectas, ¿no? Y ahora es una guerra directa. Y es una cosa nueva. Y en el caso nuestro, nosotros tenemos que pensar que quizás lo que está haciendo Milei en Argentina es muy bueno y el revincularse con el mundo occidental y alejarse un poco del mundo oriental, eso es bueno para nosotros y sobre todo el cambio de las políticas económicas, en el caso de Milei, porque él está retomando la economía de mercado, está dejando todas estas ideologías socialistas que había en la economía argentina, que la tenían tan empobrecida Argentina. Y nosotros, en cierto modo, estamos vinculados con la gente pro democracia, pro libertad, pro economía de mercado en Argentina y enemigos de los que son enemigos de esa posición. En el caso de Perú, nosotros somos aliados de toda la gente que está luchando contra el Foro de Sao Paulo en Perú y está luchando por la libertad, por la democracia, por el sistema occidental, por las políticas pro familia, antiaborto, en fin, en Perú también. Ellos son nuestros aliados frente a otros sectores peruanos que están en la otra posición. Y en el caso boliviano, Bolivia también tiene gente que resiste a su propio régimen, ¿no? Que también son nuestros aliados naturales dentro de Bolivia, pero el régimen como tal se ha ido consolidando en el tiempo y el régimen está en contra de los intereses de Chile, pero aunque está vinculado con Boric.
porque el régimen de Bolivia está vinculado con Boric, está vinculado con el terrorismo de la Araucanía y está vinculado con estos acuerdos que acaban de llegar en Arica para que nosotros no le controlemos las aduanas, ¿no? A todo el comercio con Bolivia. Ellos pueden entrar y sacar lo que quieran, incluyendo los drones antichilenos que pueden meter a Bolivia por puertos de Arica, ¿no? Ese acuerdo se llegó curiosamente con este gobierno. En cierto modo, este gobierno está luchando en contra de los intereses de Chile. Y el hecho es que este gobierno haya roto con Israel, cuando nosotros tenemos tanta combinación estratégica y tecnológica con Israel, es muy grave para la defensa de Chile. Así que como tú muy bien dices, si este gobierno cambiara, nosotros deberíamos recuperar el vínculo estratégico con Israel y las combinaciones tecnológicas con Israel y ver que Irán, desgraciadamente, en América Latina está alineado con el comunismo, con el socialismo del siglo XXI, con el Foro Sao Paulo, con el Grupo Puebla, con el terrorismo de la Araucanía, en cierto modo, y con este proceso subversivo que dirige Cuba, Venezuela y ahora Bolivia, al cual se quieren agregar los gobiernos de Chile y de Colombia, mientras estén en esta posición. Entonces, esto cruza como todo Iberoamérica, una diferencia ideológica entre el mundo de la libertad y la economía de mercado y el mundo del socialismo del siglo XXI. Desgraciadamente, Brasil ha caído en el socialismo del siglo XXI nuevamente con Ignacio Lula da Silva, pero hay mucha resistencia en Brasil para preservar la economía de mercado y para preservar las libertades. Así que eso está en pugna en Brasil. Esto está en desarrollo en toda América Latina. En el caso de Estados Unidos va a depender un poco si sale Biden o si sale Trump. Trump va a estar con nosotros y Biden, en cierto modo, va a estar indirectamente con la izquierda latinoamericana. Así que también está relacionado con lo que pasa en Estados Unidos e incluso en Canadá. Sí, y lo último, antes que se nos escape eso, no nos olvidemos de esta incursión del almirante iraní que habla sobre tomar posesión militar en la Antártica, perdón. ¿Qué, qué, qué, qué análisis o qué opinión te merece esas declaraciones de este almirante que dice que estarían tomando posición o posesión militar en la Antártica, o sea, de gente del Medio Oriente en este caso? Bueno, ahí va la disputa por la Antártica va a ser un problema global. Los rusos les va a interesar estar en la Antártica y ahora a los iraníes les va a interesar estar en la Antártica, a los chinos les va a interesar estar en la Antártica y por otro lado nos va a interesar a nosotros, le interesa a los argentinos, le interesa a los ingleses, le interesa a Estados Unidos y va a haber un conflicto muy serio por la Antártica, yo creo que después del año 48, si es que no logramos detener esa escalada, ¿no? Pero todo el mundo se está preparando para un conflicto en la Antártica de aquí a 14, 15 años más. Claro que sí, por eso te hacía la pregunta, porque los análisis que nosotros hacemos desde Washington, D.C., en realidad han caído últimamente en estar viendo cómo se va desarrollando este interés por la Antártica y todo lo que es el territorio antártico de países que nosotros no habíamos visto anteriormente. Pero interesante, es algo nuevo, es una situación nueva que va apareciendo y que vamos a ir siguiendo, ¿cierto?, muy de cerca. Daniel Prieto Vial, tus palabras de buena onda, buena vibra y de positivismo a pesar del escenario mundial para los chilenos, estimados amigos, para así terminar el programa. Bueno, en el Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social, el ICAES, estamos observando lo que viene ahora, este ataque que está en las próximas horas haciendo Israel contra Irán, que no han dicho de qué naturaleza va a ser, cómo va a ser y qué características. Así que nosotros vamos a observar, vamos a estudiarlo, vamos a aprender, vamos a sacar experiencia de esta etapa de la guerra que viene ahora, ¿no? Y en el resto de América Latina nosotros estamos preocupados por la amenaza de los drones iraníes que hay en Bolivia. Tenemos que buscar la fórmula de contrarrestar esas capacidades bolivianas porque podrían destruir nuestras bases terrestres, navales, escuadras, nuestras bases aéreas, si es que no creamos una infraestructura de defensa antidrones y antimisiles en el norte capaz de contrarrestar esto. Y en el caso del resto de América Latina sigue este conflicto entre el socialismo del siglo XXI y el mundo libre. Y en Chile el gobierno está capturado por el Foro de Sao Paulo a través de Boric, a través del Frente Amplio, a través del Partido Comunista, y nosotros soñamos con que
dado que tiene tan poca popularidad y ha fracasado este gobierno, en las próximas elecciones, ahora viene de gobernador, el próximo año de senadores y después de presidente, nosotros pudiéramos ir recuperando poder político para salvar a Chile de la hecatombe del siglo XXI a través del socialismo, o sea, el socialismo del siglo XXI, que nos llevaría a la pobreza si es que se consolida. Chile está paralizado ya hace 15 años, nosotros quisiéramos recuperar el crecimiento, para eso hay que bajar los impuestos, para incentivar la inversión, hacer crecer el país y aumentar la riqueza del país, sacar a la gente de la pobreza. Eso está pendiente. Mientras tanto, tenemos esta masa inmensa de inmigrantes que al principio eran muy buenos porque era arrancando el comunismo, pero últimamente han llegado muchas bandas criminales y sicarios y delincuentes liberados, no sé, de las cárceles de Venezuela, como una política de ello. Y nosotros estamos siendo muy amenazados por un crecimiento de la violencia interna en Chile inconmensurable, con un gobierno que no apoya a la policía ni a las Fuerzas Armadas, sino que de cierto modo apoya a los terroristas, a los delincuentes, a los narcos, y a todas estas bandas organizadas, a pesar de que dicen lo contrario, pero en la práctica, a través del Poder Judicial, los apoyan indirectamente. Entonces estamos en medio de esto, nosotros observándolo, con mucha esperanza que Chile se va a recuperar, porque las encuestas indican que este gobierno no tiene más del 30% de apoyo y el 70% está en contra. Entonces, en la próxima elección nosotros deberíamos tener la oportunidad de recuperar el país. Claro que sí, Daniel. Oye, tremendo programa. Oye, Gracias. y Arturo, déjame hacer una... Y tú eres una de las esperanzas de Chile, ¿no? Porque nosotros estamos observando tu candidatura a la presidencia y tu postura, que nos interesa enormemente. Yo también he estado siguiendo a Johannes Kaiser, que me gusta mucho, a Axel, su hermano, en cierto modo también a José Antonio Kast, que de repente la gente lo ve como más debilitado, pero sigue en una postura que es interesante. Y vamos a ver quién prospera, ¿no? Doña Evelyn Matei, si nadie se impone y es ella, también vamos a votar por ella al final, pero quizás nos gustaría alguien más firme, más duro, más claro, como la posición tuya, por ejemplo. Gracias, Daniel. Bueno, seguimos en la contienda. Esa es la idea y en realidad aquí no se vale medias tintas ni medias aguas, como decimos, sino que hay que estar claros en los propósitos, hay que tener ciertos los planes estratégicos para la recuperación del país como corresponde y como venimos hablando ya hace bastante tiempo, el cierre de las fronteras, el ordenamiento de la casa, la mano dura contra la delincuencia, tolerancia cero a lo que es el narcotráfico, el crimen organizado transnacional, el terrorismo, ordenar la casa primero para poder, ¿cierto?, continuar con los planes de desarrollo y así ver lo que es la parte de educación, salud, vivienda, obras públicas, infraestructura, etcétera, etcétera, y por supuesto motivar lo que son las pequeñas y medianas empresas, y una vez que tengamos ordenada la casa, la inversión extranjera, por supuesto, va a llegar y va a caer por su propio peso hacia el país. Mientras no hagamos eso, no va a pasar absolutamente nada porque los inversores tienen miedo de llevar los recursos a Chile, como dicen ellos. Así que estamos trabajando en eso, Daniel. Mucha gente se sigue sumando a nuestra iniciativa y vamos por un gobierno de recuperación nacional, vamos por un gobierno de reconstrucción nacional y vamos por un gobierno de liberación nacional, donde efectivamente vamos a trabajar por Chile siempre, porque Chile tiene que volver a ser primero para los chilenos, así de simple. Y una vez que nosotros tengamos eso, que va a costar y van a haber algunos daños colaterales, que lamentablemente va a ser así, vamos nosotros a seguir avanzando. Y bueno, y tú sabes que siempre, desde que hemos estado juntos, hemos dicho que al momento de que pasen ciertas situaciones, vamos a seguir trabajando juntos, Daniel. Así que eso sigue adelante y la gente ya te conoce, la gente ya ha visto, ¿cierto?, cuáles son tus capacidades y vamos a estar, ¿cierto?, avanzando en un gobierno de recuperación nacional junto también con Daniel Prieto Vial, para que ustedes, estimados amigos, tengan la certeza de que profesionales de la calidad de Daniel están también preocupados y formando parte de equipos interesantes. Daniel Prieto, gracias por estar, estimados amigos, en esta transmisión y esperamos, ¿cierto?, verte en otro programa con un tema tan interesante como este. Oye, yo veo que necesitamos más de 4 años para recuperar el país, quizás 8, quizás 12, quizás 16,
Y yo te veo a ti, no sé, a Johannes Kaiser o contigo, turnándose en la presidencia y después quizá con el mismo José Antonio Castro en el tercer gobierno y después en un cuarto que vuelvas tú o Johannes Kaiser o Axel, no sé, y que todo siga más o menos en la misma línea. Entonces necesitamos 3 o 4 personas de estas características para que no caigan los primeros 4 años del próximo gobierno de recuperación, sino que siga 8, siga 12 y ojalá 16, para que el país agarre vuelo hacia arriba y se convierta en un país desarrollado, en definitiva. Claro, claro que sí. Bueno, hay varias fórmulas que se están manejando desde ya de cómo, ¿cierto?, poder alternar el poder, en lo mismo que está pasando en otros países, lo mismo que está viéndose en este momento, por ejemplo, en el caso de El Salvador, ya se están preparando a dos personas más que podrían, ¿cierto?, seguir con la misma línea del presidente Bukele, cosa que Interesante. cuando el 2000, perdón, cuando en 5 años más se termine el gobierno de Bukele, que comienza ahora el 1 de junio, eh, otra persona de la misma línea, de la misma tendencia y con las mismas ideas, continúen, ¿cierto?, para que el país siga desarrollándose. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, vamos a ver cómo viene la mano. Todavía hay camino por recorrer y todavía hay muchas cosas por hacer, estimado Daniel. Daniel Prieto Vial, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un agrado, Arturo. Muchas gracias. Un abrazo, mucha fuerza, mucho éxito. Gracias, Daniel. Nos vemos. Bendiciones.